Un gusto. Vamos a guardar unos minutitos y vamos a dar comienzo a la charlita de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Departamento General de Irrigación, al quinto encuentro de este ciclo de charlas del programa Agua y Mujer, que Irrigación ha implementado desde noviembre del año pasado y cuyo principal objetivo es generar un espacio entre varios objetivos, ¿no? Pero uno muy importante para nosotros es generar un espacio de visibilización de la mujer y sus distintos vínculos con los distintos usos del agua, a los fines de generar un espacio de encuentro tanto para las mujeres interesadas en toda la temática del recurso hídrico de nuestra provincia, como también un espacio para mostrar a las referentes que de una manera u otra intervienen en la gobernanza del agua. Hoy, como les comentaba, quinto encuentro ya, un encuentro que hoy hemos reservado para la temática del riego con aguas residuales, una posible solución frente a la situación de sequía en la que nos encontramos. Un primer anuncio es que van a encontrar ahí en el chat, les vamos a compartir un link donde por favor les pedimos a todos que se inscriban, porque así nosotros vamos generando una base de datos de todas aquellas personas que se van interesando en las distintas temáticas que proponemos todos los primeros miércoles de cada mes, y así generamos un feedback, nosotros les hacemos llegar información, ustedes nos proponen temas que les resulten de interés, y bueno, y vamos generando y vamos construyendo entre todos este espacio del programa Agua y Mujer. Como les decía, hoy en este quinto encuentro vamos a tratar la temática de las aguas residuales, y para ello, nada más ni nada menos que hemos invitado a dos compañeras y amigas, dos compañeras que trabajan hace varios años aquí en el Departamento General de Irrigación y que son nuestras especialistas en la materia. En primer lugar, va a intervenir Teresa Rawek. Teresa es ingeniera industrial, especialista en ingeniería industrial, jefa del Departamento de Reusos Hídricos de Plantas Depuradoras Cloacales de la Dirección de Gestión Ambiental de Recurso Hídrico del DGI, y docente de grado y de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN. Inmediatamente después va a intervenir Daniela, quien no hace mucho se ha sumado al equipo de esta temática, y somos, como hablábamos recién con Teresa, las semillas que vamos sembrando en el DGI, y por suerte es una mujer con muchos conocimientos y que trabaja codo a codo en el área con Teresa. Daniela es ingeniera química, especialista en ingeniería ambiental,
trabaja en el Departamento de Reusos Hídricos, también de plantas depuradoras cloacales de la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico del DGI, y es docente en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional Mendoza. Así que bueno, sin más introducciones, las dejo con Teresa, que nos va a presentar este tema que para el Departamento General de Irrigación es uno de los temas más importantes, porque frente a la escasez estructural que nos caracteriza como provincia semidesértica, hace muchos años, ya casi 10, que los impactos del cambio climático nos ha puesto en una situación de, lamentablemente, sequía que constituye la nueva normalidad. Entonces, frente a esta falta de disponibilidad del recurso, la única alternativa que entendemos viable para generar oferta hídrica es el reuso. Pero a ver, Teresa, contanos de qué estamos hablando cuando hablamos de reuso de agua. Bien, ¿me permiten compartir? Antes que nada, antes de compartir pantalla, un saludo para todos. A muchos los conozco y agradezco, bueno, ojalá les sea útil nuestra presentación. Nosotros hemos armado una disertación dirigida a gente no especializada, así que bueno, tratando de poder llegar a todas las mujeres que seguramente a lo mejor no tienen formación técnica en estos temas, pero sí están interesadas en esta realidad. Así que vamos un poco nosotros a explicar qué es lo que hacemos y qué importancia tiene y qué riesgos tiene. Permiso, voy a empezar a compartir pantalla, porque de qué se trata lo que vamos a hablar, lo vamos a entender bien con las diapositivas. Quisiera me confirmen que ya hasta hoy están viendo la pantalla. Perfecto, Teresa, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces nosotros vamos a contar un poco cómo estamos aprovechando las aguas residuales para poder hacer un riego productivo y de esa forma tener un recurso adicional de fertirrigación. Primero que nada, situémonos de a qué le llamamos aguas residuales. Bueno, las aguas residuales son las que resultan de todos los usos que hacemos del agua potable que ingresa tanto a los domicilios, a las fábricas o a los comercios. Entonces, en este caso, a toda esta conjunción de aguas residuales le llamamos aguas residuales urbanas. ¿Y qué pasa con todas estas aguas residuales? Bueno, son colectadas, en cada uno tiene una conexión, los que estamos en área servida, tenemos una conexión al sistema cloacal, entonces ahí sería la captación y luego la conducción a lo largo de la red cloacal para finalmente ingresar a una planta depuradora donde se lleva a cabo la descontaminación de estas aguas residuales. Una vez descontaminadas, tenemos agua de una calidad superior, no llega a ser agua potable, pero sí agua en la que hemos eliminado contaminantes y las dejamos aptas para ciertos usos. Entonces, luego de ser tratadas, estas aguas deben realizarse la disposición final, que no es otra cosa que verterlas en un sitio seguro. En nuestra provincia, la disposición final habilitada es que estas aguas tratadas deben disponerse en riego agrícola. Entonces, repasando un poquito, todas estas aguas residuales urbanas son las que se denominan aguas cloacales, que son crudas porque son aguas servidas, y luego de haber sido tratadas,
y haber sufrido los procesos de descontaminación, hablamos de aguas residuales tratadas. Pero no termina acá la cuestión, sino que luego viene la disposición final de las aguas residuales tratadas en forma segura. Hablando del tema de la planta de tratamiento de la depuración, en Mendoza actualmente contamos con 42 plantas depuradoras, las cuales en su conjunto diariamente tratan 362.000 metros cúbicos de efluente. Esto equivale a un 9% del aporte que hace el río Mendoza. Entonces, estas 42 plantas están distribuidas en la provincia y, como ven, siempre su concentración es mayor en zonas que tienen mayor densidad poblacional. Con respecto al tratamiento, a toda la gestión del agua residual, esto es un servicio público. Es decir, este tratamiento es obligación, todo este servicio es obligación que lo preste el Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado lo concesiona a operadores que son empresas o pueden ser agrupaciones de vecinos que luego de cumplir todos los requisitos legales están en condiciones, demuestran estar en condiciones de prestar el servicio. De todo este proceso de concesión se encarga el ente provincial del agua y saneamiento, que es a quien el Estado le ha confiado por ley la designación de operadores habilitados. En la provincia, las empresas que llevan a cabo este servicio y operan estas 42 plantas, tenemos que hay 22 de las que se hace cargo a ISAM y 20 de las que se hacen cargo operadores comunitarios que pueden ser, como les dijimos, uniones vecinales o también incluso municipios. Luján y Maipú, ellos son operadores, pero bueno, ellos no tratan el agua, sino que la conducen, mantienen todo lo que es la red cloacal y luego la entregan a ISAM en un punto acordado para que sean tratadas. Pero lo importante que tenemos que ver es que si bien la mitad más o menos es la que opera ISAM de las plantas, constituyen el 95% del volumen generado que es operado por ISAM. En este sentido, nosotros hacemos hincapié en irrigación, me refiero, por eso hemos vuelto a poner esta imagen, y es que para ser operador hay que prestar el servicio integral. El servicio integral no es solo manejar la planta, sino es mantener todo el sistema de conducción, operar y mantener la planta de tratamiento y entregar el efluente para su disposición final de acuerdo a condiciones establecidas que tienen que ver con el uso que se va a hacer de ese efluente tratado. Que en Mendoza el uso habilitado es riego agrícola. Bien. ¿Y cómo se tratan o qué tratamientos se hacen a estas aguas residuales? Bueno, se pueden clasificar en distintas categorías. Se habla de que el tratamiento es primario cuando principalmente está destinado a eliminar sustancias en suspensión que se encuentran en las aguas crudas. Entonces, la primera etapa, que sería en realidad un pretratamiento, es realizar un desbaste con rejas y tamices que retienen los sólidos gruesos, que si siguieran viaje hacia el resto de la planta ocasionarían daños y dificultarían el tratamiento posterior. Entonces es indispensable eliminarlo. Acá, según nos cuentan, los operadores de las depuradoras se encuentran de las más diversas cosas, incluso dinero, joyas, bueno, eso es anecdótico. De lo que luego de haber hecho este tratamiento de retiro de sólidos gruesos, continúa la separación de sólidos en el tratamiento que se denomina decantación, donde sólidos que son más pesados que el agua
se les da un tiempo suficiente para que por su propia gravedad caigan, ¿no es cierto? Bueno, esto los que somos ingenieros sabemos que tiene que ver la gravedad y el empuje, pero de acuerdo a la densidad se diseña para que sólidos de cierto tamaño alcancen el fondo. Entonces, una vez que se ha retirado, ya tenemos el efluente con mucha menor cantidad de sólidos en suspensión. Imagínense que para un reuso en riego sería muy perjudicial la presencia, ni hablar de sólidos gruesos, y también todo lo que es sólido suspendido por todo el problema de entarquinamiento de suelo u obturación de los sistemas de riego. Esto es una separación de sólidos, pero que tiene también consecuencias en la eliminación de materia orgánica, porque hay muchos de estos sólidos que son de naturaleza orgánica, no son solamente inertes que tengan que ver con arcillas o arenas. También pueden haber materia orgánica, que es un poco más liviana, ¿no es cierto? Pero si se le da un tiempo suficiente, también se separa. Entonces, aunque el tratamiento es primario y solo elimina sustancias en suspensión, también está eliminando algo de materia orgánica. Entonces, este tratamiento, cuando solo hace esto, se le llama tratamiento primario. Otra categoría que tiene mayor nivel de tratamiento es la que se llama secundario, donde lo que sucede es que se elimina las sustancias disueltas de tipo orgánico. Recordemos que en el uso habitual que hacemos, tanto en los domicilios como en las actividades productivas, se incorpora mucha materia orgánica a las aguas que van luego a la cloaca. Entonces, todo lo que sea sólido de mayor peso va a quedar separado en un primario, pero continúa mucha cantidad de sustancias disueltas y de naturaleza orgánica. ¿Cuál es el problema de la materia orgánica? Que por acción microbiana es descompuesta o metabolizada con un alto consumo de oxígeno, y como el oxígeno no es muy soluble en agua, el agua rápidamente se vuelve séptica, de color negro y maloliente. Entonces, para evitar que estas aguas tengan alto contenido orgánico, se prevé un tratamiento secundario. Hay de distintos tipos, pero la mayoría es de origen biológico. O sea, la causa por la cual se disminuye la materia orgánica es por la acción de microorganismos que la metabolizan. ¿Y qué hacen cuando la metabolizan? Y la transforman en gases y parte en nuevas células bacterianas. Todo lo que sea nuevas células bacterianas son sólidos que decantan, los gases se eliminan, de forma tal que a la salida tenemos un efluente tratado que ya no tiene sólidos suspendidos ni materia orgánica disuelta. Fíjense que nosotros acá la hemos pintado de verde, porque es real que el agua es verde, en el caso en que sea un tratamiento biológico, sea motorizado por microorganismos, pero con aireación natural, lo que hace es que el oxígeno que demandan las bacterias para consumir la materia orgánica viene de la atmósfera y se arma una simbiosis entre el sistema bacterias y el sistema algas. Esto sucede cuando ya la materia orgánica ha disminuido una cantidad necesaria, de forma tal que queda algo de oxígeno y penetración de luz solar para que se pueda coexistir ambos ecosistemas, y el agua pasa a ser de color verde porque tiene presencia de algas. En este tratamiento, a la salida, puede o no realizarse una desinfección. ¿Qué significa? Se agrega mayoritariamente cloro o algún hipoclorito, o sea, una sal del ácido hipocloroso, para que actúe sobre las bacterias que pudieran quedar en el efluente. Entonces, ¿por qué decimos puede o no? Porque ese tratamiento de asegurar la disminución de la carga bacteriana se puede hacer también en forma natural sin el agregado de químicos.
Entonces, ¿qué pasa en nuestra provincia? De las plantas, fíjense que ahora tenemos 41, porque en realidad de las 42 sistemas de gestión de aguas residuales, hay una que todavía no cuenta con planta depuradora, sí con toda la red cloacal y con la disposición final. Esta es Villa Turumaya. Por eso acá van a ver que suman 41. De las 41 que estamos contabilizando como plantas de tratamiento, hay 12 que solo hacen primario y 29 que además del primario hacen el secundario. Pero estas 29 concentran el 96% del volumen diario tratado. Es mejor el secundario que el primario, pero ya vamos a ver cómo se soluciona. Bien, y con respecto a otra clasificación que puede hacerse con respecto a los tipos de tratamiento, es si se llevan a cabo en lagunas naturales o se usan otros métodos que no incluyen lagunas, que pueden ser normalmente tanques o piletas en las que se llevan a cabo los procesos de decantación o de abatimiento de materia orgánica. ¿Qué ventaja tienen las lagunas naturales? Como su nombre lo indica, en estas lagunas son como estanques, pero artificiales, ¿no es cierto? Normalmente de forma rectangular. Y en estos estanques lo que sucede es que todo el oxígeno que hace falta para que utilicen los microorganismos viene de la atmósfera. Entonces, como el oxígeno no es muy favorable a introducirse en el agua, hay que tener grandes superficies para poder permitir que entre el oxígeno suficiente. Entonces, son grandes superficies de terreno que se utilizan para poder hacer el tratamiento en lagunas naturales. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no tienen demasiado consumo energético porque no demandan equipos electromecánicos para incorporar oxígeno. Entonces, en este caso, digamos, sobre todo cuando los costos de la energía son un ítem importante de los costos de tratamiento, empieza a complicar un poco el tema de las tarifas. Pero tenemos que decir que las nuevas plantas que se están construyendo o ampliando, como San Carlos, como la planta de Santa Rosa que se habilitó recientemente, bueno, hace unos pocos años, la ampliación que se hizo en la Intendencia de San Rafael, la ampliación que se va a hacer en Paramillo, la planta de Agrelo, todas las nuevas plantas que se están proyectando tienen no solo lagunas naturales, sino que han incluido lagunas con aireación forzada, con compresores o sopladores. ¿Y esto por qué se ha tenido que hacer? Porque no había disponibilidad de terreno suficiente para poder realizar estas plantas en lagunas naturales. Pero, como les expliqué, la contracara va a ser, y ya es en algunos casos, costos energéticos mayores. Nosotros hasta el momento contamos con 19 de las 41 plantas que están constituidas fundamentalmente por lagunas naturales. Les comento que ya los nuevos proyectos que se están previendo están volviendo a el sistema de lagunas naturales, siempre que haya terrenos disponibles. ¿Esto por qué? Porque como la energía, bueno, hubo altos vaivenes en los costos, generó mucha desbalanceo en la situación, digamos, o en la recaudación y en el pago de los costos en las empresas operadoras. Bien, acá tenemos un ejemplo de una planta de tratamiento con lagunas naturales. Acá tenemos, si las cuentan, de abajo hacia arriba, serían 12 series de lagunas. Esta, la número 11, está colapsada, o sea, en realidad están operativas 11 series, cada una de ellas con 3 lagunas cada una. Tiene la laguna primaria, donde se produce fundamentalmente el tratamiento primario, la laguna secundaria, donde ya se han retirado los sólidos, entonces tenemos tratamiento secundario, y hay una terciaria o de maduración, que es en la que se logra la desinfección natural sin necesidad de agregar cloro. No todas las plantas cuentan con lagunas terciarias.
digamos que son las menos. Las mayorías tienen primaria y secundaria, entonces se agrega una cloración para poder hacer la desinfección. De todas formas, cuando estos sistemas empiezan a, digamos, llegar a su caudal de diseño o superarlo, entonces para asegurarse también se hace desinfección, aunque haya lagunas terciarias. En este caso, miren la superficie de la que estamos hablando, son casi 300 hectáreas ocupadas en este sistema de tratamiento, que en este caso sería la planta de Campo Espejo. Si nosotros tenemos en cuenta el área metropolitana, ¿no es cierto?, con los departamentos más densamente poblados, Ciudad, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras, toda esta área urbana se divide en dos cuencas, una verde y una rosa. Esta cuenca, la que es grisecita o verde, es la que la red cloacal conduce los efluentes hacia la planta de Campo Espejo, que son las 12 series u 11 que vimos recién. El área rosa, que ya es el este de Godoy Cruz, Luján, Maipú y Guaymallén, estos efluentes, que son alrededor de 1.700 litros segundo, son los que son conducidos a la otra gran planta de tratamiento del área metropolitana, que es la planta depuradora El Paramillo, que está en un proceso de ampliación. Se le van a sumar 1.000 metros segundos más, o al menos eso está previsto. Ahora vamos a analizar la situación un poco adaptada, ¿no es cierto?, tratando de ser realistas con la situación con la que se enfrentó irrigación con respecto a la reutilización de aguas residuales. Bueno, acá como ven el dibujito explica más que lo que yo pueda hablar, pero acá tenemos la captación del río por parte de las ciudades, la generación de aguas servidas, van a la red cloacal, son tratadas, una vez tratadas hay que hacer la disposición final. Si son ciudades costeras, la disposición final son con los tubos, los caños emisarios que van varios kilómetros hacia el mar. Pero nosotros que no tenemos mar, esas aguas residuales, ¿cuáles serían los destinos posibles? O bien un embalse artificial, o lo más común, que es la red de riego. En el caso de no haber red de riego directamente el río, bueno, el río, ¿no es cierto? Pero esta es nuestra situación. Entonces, como estas aguas, tanto en un embalse como en la red de riego, se distribuye y llega a riego, recordemos que en nuestra provincia el 90% del total del agua disponible se utiliza en riego, entonces llega a las parcelas donde es irrigada, y como se sabe, nunca se riega con la cantidad exacta, sino que hay una parte que es la fracción de lixiviación para lavar los suelos, que va hacia la napa subterránea, y además hay un desagüe necesario para poder asegurar que toda la parcela va a recibir agua, que ese desagüe vuelve a un cuerpo receptor. Entonces, tenemos que esta sería la situación en el caso de que los efluentes se vertieran tratados en esto que hemos descrito. ¿Qué es la realidad? La realidad es que las plantas de tratamiento normalmente crecen más lento que lo que crece la población. Entonces, empiezan a quedar chicas y, o sea, primero aparece la demanda de tratamiento y después lleva un tiempo hasta que la planta finalmente es adecuada para ese crecimiento poblacional. Entonces nos encontramos con un lapso de tiempo en el que las aguas resultan insuficientemente tratadas. Nos guste o no, el tiempo que lleva entre que se genera la demanda de una ampliación o una planta nueva y se construye, va entre 5 y 10 años, porque esto implica conseguir los fondos, el financiamiento, hacer el proyecto, después licitar, después que se construya y después que se ponga en marcha y que no pase nada entre medio, ningún efecto caipiriña, ni ninguna desestabilización, ni ninguna hiperinflación, ni nada entre medio. Entonces, todo eso hace que normalmente con viento a favor son 5 o hasta 10 años, hasta que la planta vuelve a estar en condición.
Entonces, ¿esto qué implica? Que acá hay riesgo. ¿A qué se le llama el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Y porque nosotros sabemos que los efluentes tienen una determinada cantidad, no solamente hay materia orgánica y sólido, también hay bacterias. ¿Y de dónde vienen las bacterias? Y de los intestinos de todas las personas. Si todos estamos sanos, no hay ningún problema, pero no podemos asegurar, y de hecho nunca sucede, que siempre hay personas que tienen problemas y que incorporan microorganismos patógenos. Entonces, aunque se hace desinfección, toda esta, digamos, tiempo que demanda que la tecnología se ponga a punto con la demanda de tratamiento, hace que haya un riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es cuando se produce un daño, o sea, hay un peligro y puede llegar a transformarse en un daño para alguien. Todas estas situaciones se llaman situaciones de riesgo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Irrigación? Irrigación, frente a este problema, lo que hizo fue blindar todas aquellas vulnerabilidades que tenía esta situación real. Entonces dijo, bueno, el reuso se hace en una superficie perfectamente delimitada, no cualquier agricultor puede hacer uso de las aguas residuales. Esto implica que hay que tener un punto de vuelco concreto del agua residual tratada y un área delimitada en la que éste se tiene que llevar a cabo, sin sobrantes. Además tenemos el agricultor que va a labrar esta zona. Entonces hay que protegerlo con el uso de elementos de seguridad y con ciertas prácticas de las que ya nos va a hablar un poco mejor después Daniela. Después evitar que si hay ganado tome agua agua residual, o depende del nivel de tratamiento, si se permite el pastaje o no. Y además que no se cultive cualquier cosa, sino aquellos cultivos en los que se puede seguir bajando cualquier riesgo que pudiera existir. Entonces se limitan los cultivos. Por otra parte, el agua que infiltra, si bien el suelo es muy bueno, porque el suelo es un tratamiento adicional, es como un filtro adicional que va haciendo el suelo naturalmente antes de que el agua llegue a la napa. Pero lo que no puede retener el suelo son las sales. Entonces también se limita el contenido de sales máximo que puede haber en el agua residual tratada para evitar esta afectación de los acuíferos. Entonces, en definitiva, sería esta situación de la izquierda en la que se agrega la cantidad de agua necesaria para la evapotranspiración y para el lavado de suelo, y el agua va o sea, que no hayan sobrantes que caigan a cuerpos superficiales. Entonces, el agua, su destino del sobrante es atravesando la zona no saturada, ¿no es cierto?, donde se produce un tratamiento adicional para llegar al acuífero. Esta es la situación deseada y la que propicia el Departamento General de Irrigación, de forma que ahora podemos hablar con todos estos recaudos encadenados en que estamos hablando de que las aguas residuales tratadas constituyen un recurso de fertirrigación. ¿Por qué agregamos ferti? Porque no solamente es agua, sino además que viene con nutrientes, con mucho nitrógeno y mucho fósforo, que significan un ahorro para el agricultor. Entonces, para que verdaderamente se haya generado un recurso de fertirrigación, lo que se preocupa en irrigación es que se lleve a cabo en una superficie delimitada, con una aplicación planificada y controlada en suelos y cultivos. Esto significa con vuelco cero, que no haya agua sobrante, que se tomen todos los recaudos para poder proteger a los agricultores y que no se generen impactos ambientales por olores o por proliferación de vectores. Todo esto está materializado en el reglamento que constituye la resolución 400 del Departamento General de Irrigación. Entonces, ¿por qué reusar? Sobre todo en una zona árida donde nosotros nos encontramos, porque generamos agua para riego adicional, una fuente adicional, porque permitimos
incluir fertilizantes naturales, que no hay que agregar, aprovechamiento de nutrientes. Esta diagonal sería lo que hablábamos de recursos de fertirrigación, porque ofrecen un tratamiento adicional del agua que percola hacia el acuífero, el sobrante, y porque además permite una disposición final segura, y no que efluentes puedan caer a cuerpos superficiales. Entonces, en nuestra provincia, a estas áreas en las que se lleva a cabo el riego con aguas residuales se llaman acres, que son áreas de cultivos restringidos especiales. En nuestra provincia tenemos aproximadamente 20 acres que decimos que ya están conformados, o sea, decimos, podemos ir y decir cuáles son los límites de esos acres. Entonces, están conformados, están delimitados y están en buen estado o en un estado en el que a raíz de, bueno, de nuestros controles y de estar vigilando el cumplimiento del reglamento, en una situación buena o en estado mejorable, ¿no es cierto? Digamos que es una situación, un estado de régimen en el que uno va trabajando para que se mantengan. Pero hay 15 que no se han conformado o están en mal estado. ¿Qué significa? Y que en realidad, aunque hay un área prevista para reuso, no se está realizando y se forman lagunas naturales sin revestir, son anegamientos, que no significa ninguna solución razonable ni generar un impacto ambiental. Aunque estén retiradas, no habrá impacto sanitario, pero sí impacto ambiental, impacto al recurso hídrico. Y además hay otras que no se usan en riego, sino que son peines de infiltración. Estas son en alta montaña, donde se hace un tratamiento primario y después infiltración. Pero si tenemos en cuenta los volúmenes volcados o que se encuentran en cada una de estas situaciones, un poco más del 93% estarían constituyendo estos acres. No significa que esto no es grave, que haya un 7% casi que están en mal estado, no significa, y son las que a nosotros nos dan más dolores de cabeza, lograr ponerlos en vereda y que entren en un estado adecuado. Normalmente esto sucede cuando tenemos operadores, no siempre, pero en muchos casos son operadores pequeños, comunitarios, que no tienen el manejo, digamos, financiero adecuado y no reciben ayuda del Estado para poder prestar el servicio, como si, por ejemplo, AISAM recibe algo de aporte estatal para prestar el servicio público. Acá tenemos una imagen donde tenemos la laguna de Campo Espejo y delimitado en rojo el acre oficial de Campo Espejo. Bien. Acá hacemos un hincapié un poco en esto del uso seguro, porque es un concepto muy importante en nuestro país y está propiciado por la Organización Mundial de la Salud. Es lo que hablábamos recién, para proteger la salud, porque acá tenemos un recurso de fertirrigación excelente, pero no podemos desconocer que hay un peligro, hay un posible daño y por lo tanto hay riesgo. ¿Cuál es el peligro? El peligro es la presencia de microorganismos patógenos en un efluente crudo. ¿Y cuál es el daño? El daño son las enfermedades en los grupos humanos expuestos, que son consumidores y trabajadores rurales. Entonces, para poder evitar que ese peligro produzca daño, lo que hay que hacer es interponer barreras que vayan disminuyendo ese riesgo de producción del daño. Entonces, ¿cuál es la peor situación que en algún momento sucedió? Cuando el efluente crudo es aplicado directamente en la parcela agrícola. Entonces, en este caso, se contaminan los suelos, se contaminan los cultivos y por lo tanto acá existe la posibilidad directa de ocasionar el daño en los grupos expuestos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que interponer barreras para cortar el flujo del patógeno hacia los grupos expuestos.
Esas barreras son todas las medidas que se van tomando. Entonces, la primera barrera es el tratamiento, donde se disminuye en una altísima proporción toda la presencia de microorganismos. Sepamos que nosotros no estamos midiendo patógenos, se miden los coliformes fecales en general y por un tema estadístico hay una relación entre la presencia de la cantidad de coliformes que hay y el riesgo de que hayan patógenos. Entonces, bueno, ahí el tratamiento baja esa concentración, se mide a través de la concentración de coliformes y de huevos del minto y se abate en gran medida la concentración de patógenos. Después tenemos que eso implica que se baja el riesgo de afectación de las parcelas. Pero además, para seguir bajando ese riesgo, lo que se hace es establecer métodos de riego que sean más adecuados para evitar que las aguas tomen contacto y mojen los cultivos. Además, se define qué cultivo se puede hacer y qué no, que eso nos va a explicar mejor Daniela, y también se limita el tiempo entre el último riego y cosecha. Bien, ¿qué otras medidas más se interponen? Bueno, de esta forma, con estas medidas, con esta primera y segunda barrera, nosotros estamos protegiendo los cultivos y por lo tanto bajando el riesgo que va a seguir viaje hacia trabajadores y consumidores. ¿No es cierto? Al bajar el riesgo en los cultivos, le estamos bajando también el riesgo al trabajador. Y al consumidor también. Pero además hay otra barrera adicional para el caso del consumidor, que sería el lavado que todos hacemos de los cultivos, si hay pelado, mejor, y si hay cocción, mejor, ¿no es cierto? Todo eso contribuye a sumar barreras. Y además, para proteger al trabajador rural que trabaja en las parcelas con los cultivos, es el control de la exposición humana a través de elementos de protección personal. Entonces, fíjense que hay una serie de barreras. No, la única barrera no es el tratamiento. En Europa, por ejemplo, en España concretamente, ellos apuntan a que la única barrera es el tratamiento. Entonces no cuentan con todo lo demás. Entonces ellos hacen riego irrestricto porque tienen un nivel muy exigente con plantas de tratamiento y otra planta extra que suma con tratamiento. En cambio, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, y también, por ejemplo, en California, no todo se hace con tratamiento, sino que se van sumando otras medidas que ya hemos explicado. Entonces, irrigación se ocupa de controlar esto que está en línea de trazos verdes. Entonces, nos preocupamos de qué agua va a entrar al acre, controlamos las plantas, nos fijamos que estén cumpliendo los parámetros, y después que se apliquen estos métodos de riego, restricción. No es solamente irrigación, es irrigación junto con la inspección de cauce, porque los dos constituyen la autoridad de aplicación. No nos ocupamos de esta parte que quedó afuera, que está ahí involucrado el municipio, que es el encargado de la salubridad pública en su ejido municipal. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Ahora ya le doy paso a Daniela. ¿Cuáles son los beneficios para reforzar del riego agrícola? Y tenemos beneficios para los agricultores, para las ciudades y para el ambiente. Para los agricultores, porque se les está ofreciendo un agua adicional con garantía hídrica, porque los 365 días del año tienen garantizado una dotación. Y que además viene con fertilizantes. Para el ambiente, porque se están preservando los cuerpos superficiales al propiciar el vuelco cero, y además también por el aporte de materia orgánica a los suelos, que en Mendoza son esqueléticos, se produce una mejora de los suelos desde el punto de vista de los cultivos. Para las ciudades, porque el hecho de poder tener agua extra para poder regar hace que no haya tanta presión sobre o sea, que se libere agua, por decir así, para consumo humano, porque se reemplaza por agua de reuso.
Y además porque también permite en los cinturones verdes de las ciudades hacer alimentos que van a alimentar a las ciudades, ¿no es cierto? Pero esto no es todo tan bonito, o sea, cada uno implica obligaciones, que son estas que hemos indicado con las flechas amarillas, que todo esto hay que hacerlo siempre minimizando los riesgos sanitarios. Bien, ahora dejo de compartir y le doy el lugar a mi compañera, Daniela, que tiene una hermosa presentación para explicarles esto de las medidas que se llevan a cabo para bajar el riesgo con el manejo del riego y de los cultivos. Muchas gracias, Teresa. De nada, perdón que siempre le doy lata yo al tiempo. Muy didáctico ahí mientras Daniela comparte pantalla. Mira, aprovecho para hacerte una consulta mientras Daniela puede compartir. Acá nos pregunta Adonis si hay proyectos de reuso aprobados en Godoy Cruz, sean domiciliarios o industriales. No, porque Godoy Cruz es toda una zona urbana servida y los efluentes cloacales van hacia Paramillo, la parte oeste, la parte este hacia Campo Espejo. Entonces el reuso se lleva a cabo o en la valle o en las eras. Perfecto. Bueno, entonces ya está lista Daniela. Daniela, Sí. te dejamos. No me podía desmutear. Bueno, buenas tardes, que yo no alcancé a saludar. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por habernos invitado. Y vamos a agregar algo más de lo que ha hablado Teresa. Vamos a hablar respecto al Reglamento General de los acres del área de cultivos restringidos especiales, que esto está establecido en la Resolución 400 del 2003 del HTA, que algo dijo Tere. Y vamos a ver entonces, principalmente, qué se puede y qué no se puede cultivar en estos acres. Bueno, la resolución 400 de las que estábamos hablando nos dice que solamente se pueden hacer cultivos autorizados en un acre. Esto está basado en la calidad de las aguas destinadas a reuso, además de, está también basado en ciertas recomendaciones dadas por entes técnicos, académicos, científicos, ya sean nacionales o internacionales. Además, la resolución nos indica que los regantes de estas áreas de cultivo restringidos especiales están obligados a hacer cultivos tanto de invierno como de verano. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque en invierno las plantas evaporan menos, se utiliza menos agua y la idea es que no salga, el área de cultivos restringidos especiales tiene un área delimitada, como lo decía Teresa, y la idea es que en invierno no salga agua de ese acre, de ese área delimitada. Entonces por eso también tienen que haber cultivos de invierno, cosa de asegurarnos de que se tome este agua también en invierno, este agua tratada. Además, se encuentra prohibido implantar otro tipo de cultivo, más allá de aquellos que estén permitidos, y o usos no permitidos que sean provenientes tanto de agua de reuso como de otras fuentes de agua, que puede ser, por ejemplo, superficial, aún contando con estos derechos de provisión superficial o subterránea. Y además, los regantes que estén dentro de un acre deben tener fuentes de agua potable que sea para consumo tanto animal como humano. Bueno, decíamos que se puede cultivar. La resolución 400 del HTA, el año 2003, en su anexo 1, hace una clasificación de acuerdo al nivel de tratamiento que se haya alcanzado en este efluente cloacal tratado, que decíamos que podía ser primario o secundario, que lo estuvo explicando recién Tere. Entonces, se hace una clasificación en categoría A, que son aquellos cultivos que se van a poder irrigar con efluentes que posean un tratamiento primario. Y la categoría B serán aquellos cultivos que se vayan a irrigar con efluentes que hayan alcanzado un tratamiento secundario. Entonces vamos a ver, dentro de la categoría A, que decíamos que son aquellos cultivos que se vayan a irrigar con un efluente local que haya alcanzado un tratamiento primario.
¿Qué puede ser que se pueda irrigar? Bueno, cultivos no aptos para consumo humano, principalmente forestales. Por ejemplo, acá mostramos una imagen de palmeras que son irrigadas con un efluente cloacal, esto es en el acre Campo Espejo. Otro cultivo que esté dentro de la categoría A son aquellos cultivos cuyos frutales, hojas, bulbos y tallos y tubérculos necesiten sí o sí un proceso industrial que asegure la destrucción de agentes patógenos que puedan traer estos cultivos, ¿no? Y que se realice este proceso antes del consumo humano. ¿A qué proceso nos referimos? A secado, a que tengan un proceso de calor, a una esterilización, a una fermentación, a enlatado, algún otro proceso que nos asegure la eliminación de estos agentes patógenos. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver enlatados de frutas, de tomate, de chaucha, bueno, de distintas frutas y verduras. Otro cultivo que está dentro de esta categoría son aquellos forrajeros que sean recolectados y que sean secados al sol antes de ser consumidos por los animales. Y ahora ya entramos en lo que es la categoría B. La categoría B incluye aquellos cultivos que se vayan a irrigar que tengan un tratamiento, el efluente que haya recibido un tratamiento secundario. Dentro de esta categoría B están incluidos los de la categoría A. O sea que si yo tengo un acre que voy a irrigar con un efluente tratado que tenga un tratamiento secundario, puedo tener tanto cultivos de la categoría A como de la categoría B. Entonces, esta categoría incluye aquellos cultivos que producen frutas, tubérculos, bulbos, tallos y hojas que se vayan a pelar o cocinar antes de ingerirse, o que estén sujetos a un periodo de estacionamiento antes de su consumo, como por decir, por ejemplo, el ajo. Y acá también colocamos una imagen de la zanahoria, porque la zanahoria está permitida en un acre siempre y cuando pase por un prelavado antes de que se vaya a consumir. Si va directamente a consumirse en fresco, la zanahoria no está permitida en un acre. Bueno, otro que entra en la categoría B son pastos y forrajes verdes que van a ser consumidos directamente por los animales, pero sí está prohibido, o sea que no pueden ser para pastoreos de vacas lecheras. Esa es una condición, o sea, no pueden haber vacas lecheras en un lugar donde estén pastos y forrajes que sean irrigados con este efluente cloacal tratado. Otros cultivos son aquellos que tengan partes vegetales para consumo humano que no entren en contacto directo con las aguas de reuso ni se arranquen del suelo. Por ejemplo, los frutales o los viñedos, como vemos acá en la fotografía, esto es de Campo Espejo. Y además siempre hay que tener en cuenta que las frutas que se hayan caído al suelo, que hayan tenido contacto con este suelo que es irrigado con el efluente cloacal tratado, no deben ser consumidas. Y nos queda uno más, que son aquellos cultivos que solo son consumidos después de ser cocinados, como por ejemplo nos muestra la fotografía, un choclo, un zapallo, una berenjena, caucil, chaucha, papa, bueno, estos son ser irrigado con un efluente cloacal con tratamiento secundario. Lo que sí la condición es que se debe dejar de regar estos cultivos con el agua de reuso, por lo menos un mes, o sea, 4 semanas antes de la cosecha o de que vayan a ser consumidos. ¿Qué quiere decir? Que además el regante debe contar con un agua pura, sea superficial, por ejemplo, o subterránea. Creo que esta es la última que nos está quedando dentro de la categoría B, que son cultivos para consumo humano cuya cáscara no se come. Por ejemplo, por decir, el melón y la sandía. Siempre y cuando estos frutos no vayan a estar en contacto con el agua de reuso. Bueno, y después veamos qué es lo que no se puede cultivar como para ir cerrando esta partecita y que quede claro. No se puede cultivar
para nada, queda absolutamente prohibido regar con aguas cloacales cultivos que se vayan a consumir en fresco, que se cosechan y distribuyen en forma inmediata y o que tienen directo contacto con el agua de riego. Por ejemplo, la lechuga, el brócoli, el coliflor, la rúcula. Ustedes dicen, bueno, pero el coliflor y el brócoli se cocinan, bueno, pero pueden estar en contacto directo con el agua de riego, entonces no se puede. El tomate no se puede si se va a consumir en fresco, sí se puede si se va a industrialización. Bueno, y además hay que recordar que la cosecha de estos cultivos se debe hacer 4 semanas después del último riego con el agua del efluente cloacal tratado. No se deben recoger frutas que hayan caído al suelo, que hayan tenido contacto con este efluente cloacal tratado. Y además se deben eliminar frutas y verduras que se encuentren dañadas. Bueno, además, como recién también decía Tere algo, de que hay que tener en cuenta también el tema de la salubridad del agricultor que trabaja en estos acres. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ciertas normas de higiene y de seguridad. Entonces, ¿con qué debe contar esta persona que trabaja en estas áreas? Debe usar guantes, debe usar barbijo mientras esté en contacto con estas tierras humedecidas con el efluente cloacal tratado, debe usar gafas para que no vaya a tener salpicadura en los ojos y de esta manera esté protegido. Debe contar con calzado hermético. Debe lavarse las manos antes de consumir, después de haber estado trabajando en estas áreas, antes de consumir alimentos o que vaya a preparar alimentos. Y lo que la Organización Mundial de la Salud también recomienda es que después de haber estado trabajando en estas áreas, que se realice una ducha con agua limpia y jabón. Bueno, también se recomienda que usen repelentes, ya que se puede generar la proliferación de vectores en estos sectores. Y otro tema que también se recomienda, el uso de herramientas que ayuden a limitar la exposición con estas tierras que sean irrigadas con el efluente cloacal, para no tener contacto directo de las manos con estas tierras, sino que se haga ¿cómo se llama? El uso de esta herramienta para limitar esta exposición. Entonces se recomienda usar mangueras antes que regaderas, o herramientas con mango largos antes que paletas, como también se indica que la persona que haya estado trabajando en estas áreas, que son donde el suelo está humedecido, está regado con este efluente cloacal tratado, se saque estos zapatos antes de ingresar a los hogares, ya que puede en la zona de trabajo. No puedo pasar. No sé qué estoy haciendo más. Estamos teniendo ahí... Bueno, Dani. y decíamos también que la resolución 400 de la Organización Mundial de la Salud, a ver, no sé qué estaba haciendo yo mal. Hay riegos permitidos en estos acres, ¿está bien? Se te corta un poquito, pero seguí. Bueno, cada cosa me avisas. Entonces, los métodos de riegos permitidos, decíamos, en un acre, según la resolución 400 de irrigación y la Organización Mundial de la Salud, indica como método de riego permitido el riego superficial, que incluye las melgas por melgas sin pendiente y por surcos sin desagüe al pie. Y después el riego subsuperficial y el riego localizado. Ahora vemos uno por uno. Bueno, entonces está permitido, decíamos, las melgas sin pendiente, que son en estos sectores delimitados por bordos de tierra, acá donde se coloca el agua para irrigar, pero la idea es que el efluente no salga de estos bordos, ¿sí? Hay que evitar la salida a sectores aledaños. Otro método de riego que decíamos superficial permitido es por surcos sin desagüe al pie. La distribución se hace mediante surcos. Lo que no hay que permitir es la generación de desagües, que salgan, por eso dice sin desagüe al pie. Hay que evitar el anegamiento, que se hagan enlagunamientos con el efluente cloacal.
Y también las personas que trabajen deben circular por estas áreas sin tener contacto con el efluente también. Después, como riego subsuperficial, que también se encuentra permitido, estos son sistemas de tuberías que se encuentran enterradas y que lo que hacen es saturar el perfil de las raíces de los cultivos. Entonces, de esta manera tiene menos contacto con el agricultor, evita una infiltración excesiva hacia el subsuelo. Y el último era el riego localizado, conocido por riego por goteo, que son tuberías o cintas con emisores para goteo. Esto lo que hace es una banda húmeda al pie y va irrigando cada plantita. Bueno, acá tenemos una imagen, esto es de campo espejo, donde eran tomates que son irrigados con riego por goteo, esto con agua cloacal tratada. Bueno, además hay que tener en cuenta que los métodos, más recomendados, en realidad, a eso digamos, los métodos más recomendados de estos 4 serían el riego superficial y el riego por goteo. ¿A qué se debe? A que tenemos una mayor protección, lo que deseamos, a la salud de los agricultores, a que tenemos un uso más eficiente del agua, y por último, que tenemos mayores rendimientos. ¿Sí? Si tenemos riego por goteo, vamos a poder tener más superficie para irrigar que si fuera, por ejemplo, por surcos. Lo que sí hay que considerar, no hacer almacenamientos temporales en el suelo que ha sido irrigado con el efluente cloacal de los cultivos cosechados, sino todas estas barreras precautorias que estamos intentando colocar, las vamos a anular. Claro. Está prohibido el riego por aspersión, pivote o similar. Esto es para no hacer una dispersión en el ambiente de estos efluentes cloacales. Y se debe evitar el encharcamiento, el lagunamiento de aguas residuales tratadas, esto principalmente, más allá de que genere infiltración, la proliferación de vectores. Y este es un comentario nomás, hicimos hace unos 2 años, hicimos una serie de videos donde veíamos los métodos de riego permitidos, los cultivos permitidos, y el tema de higiene y seguridad para los agricultores que trabajan en UNA, que serán 3 videos. Lo hicimos para el Lacre Campo Espejo en conjunto con la Municipalidad de Las Heras. Esto era para los regantes, principalmente para promocionarlo entre los regantes, de una manera de revalorizar lo que era el Lacre Campo Espejo. Y de ahí yo terminé. Lo hice me parece medio rápido porque me parece que sí, bueno, lamentablemente el tiempo, tenía poco tiempo. siempre tratamos de respetar la hora que nos proponemos. Igual Claro. teníamos, aunque sea de los 3 videitos que teníamos para pasar, pasemos uno, el que vos habías indicado primero, que me parece muy interesante como para cerrar. Hay, sin perjuicio de ello, varias preguntas en el chat, que mientras Agustín prepara el videito para pasarlo, podemos ir haciéndolas. Ahí, bueno, Catalina dice que es muy interesante la reutilización, pero la ve complicada para que los productores que se dedican a la venta de hortalizas, en cuanto a la responsabilidad de la sanidad de los vegetales. Y Marta consulta, esperen que se me salió justo la pregunta de Marta, dice: hola, ¿qué tal? Me interesaría saber qué opinan de la posibilidad de regar árboles con aguas grises provenientes del lavado de manos. Estás muteada, Teresa. Agustín, ahí si podés liberar el audio de Teresa mientras nos preparas el video. Pobre Agustín, lo volvemos loco, pero bueno, ya está. Gracias. Sí, estaba acá hablando sola a los gritos, nadie me escuchaba. Mira, a Marta le respondí yo en el chat el tema de las aguas grises para forestales. De eso, esa fue la pregunta, ¿no? Sí, perfecto. Sí, yo le respondí, le di los recaudos. En realidad, nosotros estamos hablando del reuso, como ustedes ven, en forma centralizada. Significa, no estamos hablando de hacer un reuso en cada vivienda,
sino un reuso centralizado que implica más facilidades para el control. ¿Qué significa? ¿No se puede hacer reuso en la casa? Sí, sí se puede, pero tenemos que trabajarlo. Todavía no hemos generado la normativa para ello. Entonces tenemos que trabajar legalmente y después también institucionalmente para ver quién va a hacer estos controles. Porque nosotros el hecho de encarar esta solución en forma centralizada facilita mucho todo lo que es el control. Porque tenemos, imagínense, 1.100.000 habitantes en el área metropolitana y solo 2 plantas y 2 áreas de reuso. Imagínense si tuviéramos 1.100.000 o digamos 100.000 nomás, que quieran hacer reuso en sus casas. Entonces no lo podemos todavía encarar, pero no significa que no sea una solución. Lo que pasa es que necesitamos adecuar todo el aparataje legal y técnico para poder controlarlo y que no se nos llene la cocina de humo. Perfecto. Bueno, vemos entonces, Agustín, el video y ya después de este video nos despedimos. Bien. Este tema tan interesante. La escasez cada vez mayor del agua por el incremento demográfico y el cambio climático ha dado lugar a que sea necesario hacer un mejor aprovechamiento del recurso. Cuando el agua cumple su función en el uso industrial y los hogares, AISAM, municipios y otros operadores tratan estos efluentes cloacales en 40 plantas depuradoras ubicadas en toda la provincia. En Paramillos, Lavalle, cuenca del río Mendoza, hay una planta depuradora de AISAM, cuyos líquidos cloacales riegan 3.000 hectáreas de acre, es decir, áreas de cultivos restringidos especiales. Esta planta cuenta con una serie de piletas o lagunas artificiales, donde la depuración se realiza mediante un tratamiento biológico natural, en el que se reducen los agentes patógenos y contaminantes por mortalidad bacteriana, gracias a la acción del oxígeno, sol y temperatura. Los líquidos cloacales pasan las lagunas a través de caños o cruces sin consumo energético, hasta que cumplen el ciclo de tratamiento, obteniendo la calidad adecuada para poder salir por el canal de fuga y llegar a los acres. De ser necesario, y luego de análisis, al agua se le incorporan desinfectantes. Irrigación monitorea estos líquidos cloacales tras su salida de esta planta y de las otras que existen en la provincia, y los conduce para aprovecharlos productivamente a las más de 20 áreas de cultivos restringidos especiales que existen en Mendoza. Unas 7.000 hectáreas de acre posicionan a la provincia como una de las pocas del país que utiliza este método para riego de cultivos y la única que cuenta con una detallada reglamentación para ello. En los acres se cultivan vegetales permitidos por las regulaciones de irrigación, como vides, olivos, forestales y vegetales con cáscara. Bueno, muy interesante. Ahí este video viene un poco a resumir todo lo que nos comentó Teresa y Daniela. Yo estoy, bueno, infinitamente agradecida en nombre del programa Agua y Mujer del Departamento General de Irrigación, porque Teresa y Daniela nos han dado un poquito de su tiempo, trabajan con nosotras todos los días, pero bueno, también las invitamos a sumarse porque es importante no solo visibilizar el trabajo que hacen las distintas instituciones, es clave mencionar también la labor de control que hace la inspección de cauce que tiene a su cargo en la distribución, digamos, secundaria, en la red secundaria de este tipo de riego. Entonces, para nosotros es clave mostrar lo que se hace, mostrar esta alternativa de generar disponibilidad de agua en el marco de la sequía que lamentablemente nos acucia, y bueno, y ver que hay dos mujeres
a la cabeza de esta tarea, obviamente dirigida por el director de gestión ambiental del agua, pero en sus manos está tanto el estudio como el llevar a la práctica en el día a día la utilización de aguas residuales también en el riego como una alternativa de una fuente más de agua que tanto necesitamos en nuestra provincia. Así que gracias Teresa, gracias Daniela, gracias a todos los que nos han acompañado. Te amo, Marcela. Más. Y gracias a Leonor Picone, ella también ha trabajado mucho en los efluentes. En los efluentes. Acá les compartimos nuestros canales de comunicación para que se comuniquen con nosotras, para que se comuniquen con el programa, y bueno, allí nos pueden dejar inquietudes, nos pueden solicitar temas que les resulten de interés, y bueno, como ya les pusimos en el chat, también en nuestro canal de YouTube va a quedar esta charla de hoy que ha sido grabada, va a quedar colgada allí para que lo puedan ver o compartir. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos Muchas gracias. miércoles de octubre. Bueno, gracias a todos. Hasta Chao, luego. Adiós. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, Dani.